Bien, amigos, como en el inicio de cada semana recibimos a Pedro Peña con la columna de literatura. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Leonardo, José, ¿todo bien? O más o menos. ¿Todo bien? Sí. Bastante bien. Bastante no sé. Bien, sí. Ojalá digamos que esté todo bien. Después de un fin de semana radiante, sí, exacto. Aunque frío, pero bueno, todo bien, sí. Todo bien. Al fin y al cabo, hemos disfrutado del fin de semana. Se preveía en algún momento todavía alguna precipitación, algo de viento, que en definitiva tampoco me parece que se presentó como los pronósticos establecían. Habíamos pasado un sábado y un domingo bastante decentes. Exacto, y lindos para leer y todo eso. Y ¿cómo no? Acá estamos de vuelta. Bueno, muy bien. ¿Y por dónde venimos? Bueno, hoy? Yo quería simplemente desde cierto lugar. Es verdad. Y por eso solicité el permiso, referirme a lo que está sucediendo de forma directa o indirecta con esta polémica que se ha suscitado, una polémica que ya dejó de ser polémica y va a empezar a ser como algo más concreto, sí, con el espacio cultural Ignacio Espino. Exacto. Y un poco tomar y pedirle también permiso y paciencia a los oyentes para hablar 5 o 6 minutos de este asunto, porque me interesa y me preocupa. Sí. El otro día, en el correr de la semana, vimos o escuchamos algunas declaraciones acerca del espacio cultural Ignacio Espino y acerca, además de sus integrantes y de la forma que tienen de encarar el proyecto. Y lo que pensaba mientras estaba escuchando estas declaraciones, que me resultaron muy llamativas, lo peligroso que se convierte un lugar como el espacio cultural Ignacio Espino para una comunidad. Peligroso porque en cierto sentido es un lugar donde se hace arte, donde se pone inteligencia para hacer el arte, donde había un edificio en el que no ocurría nada, o sea que notable para una comunidad conservadora que haya algo en lo que no ocurre nada y que quede así. Lo peligroso que es cuando eso se convierte en un foco de cultura, ¿no? Ya lo decía Marinetti, el italiano creador del futurismo. Decía algo así como que en el manifiesto futurista de 1910, una de las primeras vanguardias, uno de los postulados era: hay que demoler los museos, ¿sí? Hay que echar abajo los museos, son cementerios del arte, ¿no? Y bueno, es un postulado un poco peleador de la vanguardia futurista, pero fíjense que ahora lo que nosotros tenemos es un lugar donde se hace arte al que se quiere demoler, al menos parcialmente. Yo no digo que el procedimiento o la justificación para la demolición o ninguna de esas cosas esté mal decidida por quienes la están decidiendo en estos momentos, pero sí creo que revelan el grado de conservadurismo de nuestra sociedad. Fíjense que justamente esta comisión, cuyos integrantes de forma individual, algunos de ellos conozco y respeto mucho, sobre todo porque los conozco del ambiente, por ejemplo, de la educación, sí, está representando justamente los ideales más conservadores que se puedan ver, que se puedan visualizar en nuestra sociedad, porque lo que pretende es preservar una pared de un galpón que estuvo años deshabitado, sin ningún tipo de actividad, y que en algún momento llegó a alojar un emprendimiento comercial, el depósito de una firma comercial que expendía cervezas. Y a nadie le preocupaba, ni tenía ningún problema con que hubiera camiones, ni ninguna cosa del otro mundo. O sea, que esta decisión que se está por tomar, esta circunstancia que atraviesa el espacio cultural Ignacio Espino, revela, entre otras cosas, lo bien que se están haciendo las cosas en ese plano. Y lo otro es que me parece que tengo que llamar, que me siento en la obligación moral de hacerlo, a que las personas vayan y firmen para que se destrabe la situación. Es fundamental que nosotros no dejemos demoler ese lugar, o que permitamos que con nuestra acción concreta de firmar y de apoyar al espacio cultural Ignacio Espino se pueda progresar en lo que se pretende. ¿Sí? Esta gente no se está enriqueciendo con ese lugar, los fondos que consiguen son fondos públicos que los consiguen mediante concurso, no están pechando a nadie,
¿sí? Para conseguir lo que consiguen, están concursando con fondos que si no son para ellos, son para otros que estarán en la misma condición, pero ante los que se opone un proyecto, ¿sí? Y me parece que un lugar en el que pasan instancias de formación, instancias de cultura, instancias de espectáculos, como está pasando en el espacio cultural Ignacio Espino, por la pared de un galpón, ¿sí? Que tendrá todas las ventajas arquitectónicas y toda la belleza que yo no le sé ver, ¿sí? que yo no entiendo, ¿sí? Bueno, creo que por eso nosotros no podemos desprestigiar, como se hizo la semana anterior, en palabras del señor arquitecto Carlos Diana, no podemos desprestigiar toda la comunidad artística que surge de allí. Por eso planteo que este tipo de lugares son peligrosos para un tipo de sociedad conservadora. Ahora, nosotros queremos eso. Queremos esa sociedad que conserve, que preserve, que de alguna manera haga de las cosas un monumento yerto y muerto de la cultura, ¿sí? ¿Queremos eso? No. Yo pienso que la gran mayoría de la gente que puebla esta ciudad quiere otra cosa. Y bueno, es momento que tenemos ahora para manifestarnos y para decir, bueno, el patrimonio arquitectónico es muy importante, pero todo lo que pasa en el espacio cultural de Ignacio Espino hoy por hoy es mucho más importante que la pared que da hacia el oeste de ese galpón, ¿sí? Así que quería de alguna manera apoyar a los compañeros, ¿no? Sí, comparto plenamente. También en esto que tengo posición, no puedo decir lo contrario, más allá de la labor periodística, que bueno, respetará los parámetros habituales de escuchar a todas las voces. No puedo decir que no puedo esconder que tengo la posición, digamos, suscribo plenamente lo que vos decías en este momento. Impecable. Bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro, porque si no la gente nos va a decir que nos ponemos. No, pero estaba muy bien la... es un tema del arte también, de la cultura, de la literatura. Sí, claro. Bueno, bien. Francia, campeona del mundo, hace una semana y pico, y yo les dije, bueno, vamos a combinar cosas, vamos a seguir con traer clásicos y todo eso. Lo primero que les voy a presentar es un clásico y luego Uruguay. Bien, vos dijiste gente más cercana, digamos, en el tiempo, que por ahí estuviera viva, o que por lo menos hiciera poco que hubiera fallecido. Sí, para la literatura poco son 200 años. Bueno, sí, claro. Porque vieron que esto de ser conservador, no conservador, ¿qué es? ¿No? Bueno, bien, les traje algo actualísimo, que es lo último que les voy a presentar, una novela que salió este año, fines del año pasado, este año, en Uruguay, pero también les traje un clásico del que me gustaría hablarles, que es francés, ¿sí? Y que todos más o menos tenemos alguna referencia de él, ¿sí? Pero además nos va a servir para hablar un poquito de la historia de la poesía en los últimos 200 años o 150 años. El clásico que les traje se llama Las Flores del Mal, del poeta francés Charles Baudelaire. Justo yo tengo esta edición tan destruida por el uso, digamos, ¿no? Capaz que ustedes lo leyeron en el liceo, Las Flores del Mal, de Baudelaire. No recuerdo. Este libro está catalogado como el libro de poesía más importante de la literatura francesa y de la literatura del siglo XIX. ¿Por qué es un libro de poesía tan importante? ¿Y quién es Baudelaire? Bueno, Baudelaire fue un desgraciado casi toda su vida. De pequeño quedó huérfano, su padre le legó una buena herencia, pero su madre tuvo el mal tino de casarse con una persona que le complicó la vida a Baudelaire, un militar. Bueno, estamos hablando del París de los años 1820 al 30. En determinado momento de la adolescencia, Baudelaire es embarcado por este padrastro militar que se casa con su madre a un viaje como para que se hiciera hombre, una cosa así. Sí. A un viaje en barco largo, 1 año y pico. Baudelaire en el primer puerto que toca se bajó y volvió, y quedó por ende quedó desheredado, quedó viviendo en los barrios bajos de París de aquella época, ¿sí? Una época post-revolución, ¿sí? Post-revolución francesa, estamos hablando de 1830, 35, 40, y empezó a alternar con
con los artistas del momento, empezó a colaborar siendo joven con una revista que se llamaba El Parnaso Contemporáneo, Le Parnasse Contemporain en francés, que yo no pronuncio para nada bien a pesar de haber tenido francés en el liceo. ¿Y por qué es tan central la figura de Baudelaire? Porque Baudelaire está en el medio de 3 movimientos literarios importantísimos. Por un lado marca el final del romanticismo, marca el comienzo del simbolismo, y está allí también el parnasianismo, del cual cuyo nombre deriva justamente de la revista que mencionábamos. El romanticismo es la expresión de emociones, de sentimientos, del nacionalismo, del todo lo que es sentimiento. El parnasianismo es la búsqueda de la perfección formal. Baudelaire no es un poeta ni de verso libre ni de verso fácil, es un poeta de verso rimado, de verso medido. Sí, es un poeta, un versificador de excelencia que cuidaba cada detalle de lo que escribía, y que nosotros un poco hemos perdido la posibilidad de, los que no conocemos bien francés, los que tenemos solamente alguna pequeña herramienta liceal del francés, podemos todavía degustarlo, pero las traducciones que vienen al español ya no respetan el formato de la poesía original. Digamos, los sonetos tienen sí los 14 versos que tienen que tener, pero ya no es posible respetar, por ejemplo, la cantidad de sílabas métricas que tiene cada uno, porque eso va cambiando con la traducción. Yo quería leerles el poema que inicia una corriente poética que se llama simbolismo. El poema se llama Correspondencias, y lo voy a leer de este libro que editó Banda Oriental, y que incluye una traducción, la traducción de los poemas de Baudelaire de un intelectual uruguayo y escritor que se llama Edmundo Gómez Mango, y que además de incluir la traducción de Gómez Mango, también incluye un estudio crítico. Este poema es el inicio de la corriente del simbolismo, que es la corriente poética más importante del siglo XIX y principios del siglo XX, y el iniciador del surrealismo como vanguardia. Dice Correspondencias de Baudelaire: la natura es un templo donde viven pilares, dejan salir a veces sus confusas palabras. Por allí pasa el hombre entre bosques de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada. Como muy largos ecos de lejos confundidos en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche, como la claridad, perfumes y colores y sones se responden. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como praderas, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, que la expansión poseen de cosas infinitas, como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y los sentidos. Este poema, tan sencillo aparentemente, pero lleno de imágenes, sin duda, marca el inicio del simbolismo. El simbolismo es esa corriente poética que dice, bueno, tengo una expresión literal y tengo un significado simbólico. Las dos cosas se penetran una a la otra. Y es decir, lo que digo, por ejemplo, hay otros versos de Baudelaire que dicen: mi juventud fue solo tenebrosa tormenta. Perfecto, tengo expresión literal, tenebrosa tormenta, es metáfora de la juventud, ¿no? Esa corriente en la que después los modernistas abrevaron mucho, porque por ejemplo Rubén Darío, un poeta que estuvo aquí a pocos metros de nosotros, pasó y dejó su estela de recuerdos. Abrevaron de esta fuente y de este poeta y de este libro. Lo último que quería plantearles de Las Flores del Mal es justamente que reparáramos un poco en su título. Las flores como elemento positivo, pero del mal. Lo que se propone Baudelaire es de alguna manera extractar la belleza que hay en la maldad, ¿sí? Pero no para que lo malo sea defendido de alguna manera, no, sino que más bien para que lo malo sea denunciado, pero también sea consciente el tú lírico, es decir, el que lee, a quien va dirigido la poesía de Baudelaire, sea consciente de lo seductor que es el mal, ¿sí? Y bueno, mucho se ha escrito al respecto. Es el primer poeta maldito
y además hay alguna asociación allí con Edgar Allan Poe. Baudelaire admira a Edgar Allan Poe, al que traduce al francés, es el primer traductor al francés de la obra de Edgar Allan Poe. Así que hay como una línea de oscuridad y de maldición presente en los dos, ¿verdad? Ya hablaremos en algún momento de Edgar Allan Poe porque lo merece también, pero aquí estamos ante uno de sus alumnos dilectos, digamos. Obviamente no se conocieron, ¿sí? No se conocieron, claro. Pero sí que Baudelaire admiró y aprendió mucho de lo que fue Allan Poe. Muy bien. Llegamos a lo prometido. Bien. Este libro es rarísimo y buenísimo. ¿Sí? Se llama Cómanse la ropa y es un libro de Valentín Trujillo, editado por la Intendencia de Montevideo a fines del año 2017, a ver si encuentro bien. Septiembre de 2017. Esa es la edición. Tiene unos meses. Salió a la venta recién en el 2018. Es el premio de narrativa del concurso literario que provija la Intendencia de Montevideo, el concurso literario que se llama Juan Carlos Sonetti, y que Valentín Trujillo, un escritor de Maldonado de 39 años, lo ganó en el año 2016 y por eso salió editado el libro. Esta novela es una novela histórica que transcurre en el año 1824 y que toma como eje de la acción al coronel Brandsen. Yo hasta el momento de leer la novela sabía que hay un partido, el partido de Brandsen en la provincia de Buenos Aires, un distrito, o llamémosle como queramos, que homenajea con su nombre al coronel Brandsen, y hay varias calles, incluso en Montevideo hay calles que se llaman Brandsen. Brandsen murió en el año 1827-28 en la batalla de Ituzaingó. No recuerdo bien cuándo fue la batalla de Ituzaingó, pero la batalla de Ituzaingó es importantísima para nosotros, ¿sí? Para nosotros, de nuestra historia, porque es la que marca la victoria al Imperio del Brasil. En esa batalla, peleando por el Río de la Plata, murió Brandsen. ¿Sí? O sea que debería ser también parte de nuestra historia como una especie de héroe. Y prácticamente no se lo menciona ni nada. Cercano a Brandsen, Leonardo Olivera, que es el de la fortaleza de Santa Teresa y el fortín de San Miguel, digamos, que combatieron juntos. Pero en este caso, a Brandsen se lo Leonardo toma... Olivera por lo menos tiene una ruta, que no me acuerdo cuál es. Sí, ahí está, pero tiene como otra... El problema con Brandsen es que es francés, ¿sí? Y peleó bajo el mando de Napoleón, hizo la campaña de Napoleón, la invasión a Rusia, estuvo en Moscú, fue repelido, obviamente, fue derrotado en todas las batallas finales de Napoleón, y finalmente quedó boyando en París en 1814, 1815. Cuando se rehace Napoleón y es derrotado finalmente, Brandsen está alcohólico. Tiene toda esa, o por lo menos la novela lo aborda desde esa perspectiva. Es una novela en la que el autor estudió bastante para ficcionalizar esa época, hasta que le llega la oportunidad a Brandsen de venir a pelear por los ideales de la revolución primero en el Virreinato del Perú y luego en el Río de la Plata. Es decir, pelear contra los españoles, ¿sí? Que defendían todavía el Virreinato del Perú. Lima ya estaba tomada por las fuerzas revolucionarias, ¿sí? de Bolívar, sobre todo. Había venido San Martín también a Perú, y a Brandsen se lo toma como eje de la ficción en lo que se llama la campaña de los puertos intermedios, es decir, la campaña de conquista por parte de las fuerzas revolucionarias de todos los puertos que quedan entre Lima, el puerto de la ciudad de Iquitos. Estas ciudades del sur de Perú, esos puertos, fueron conquistados y reconquistados primero por los revolucionarios, luego por los españoles que quedaban, ¿sí? A los que permanentemente les llueve el mote de godos. Godos es la nación germánica que ocupa España empieza a ocupar España alrededor del siglo VIII después de Cristo. O sea, les quedó el nombre de godos hasta el momento histórico de esta novela, a los españoles, digamos, ¿no? Bueno, resulta que la novela sigue a Carlos Federico de Brandsen y
eso estaría bien en una novela histórica, seguir al personaje, pero lo novedoso y lo excelente que tiene esta novela, en última instancia, es que utiliza técnicas narrativas del siglo XX-XXI para un episodio histórico. Ajá. Es decir, el personaje, por ejemplo, atraviesa momentos de delirio, de pensamiento que queda plasmado por escrito con la técnica de la escritura automática, por ejemplo, que es una técnica del surrealismo. Obviamente, Bransen y el surrealismo están distanciados, o sea, al momento de esta historia, 1824, y el inicio del surrealismo, hay 100 años justitos, ¿sí? Pero Trujillo conoce la técnica y la emplea y queda un resultado maravilloso. Uno siente que puede realmente estar con el personaje, vivir con el personaje. Y en el contexto del personaje están los grandes que todos ubicamos perfectamente. Sí, Alvarado, Sucre, Santa Cruz, ¿sí? Todos los que de alguna manera tienen alguna ciudad o alguna o son considerados zona geográfica. Exactamente. No llega a pelear Bransen en la famosísima batalla de Ayacucho, que es la última en la que el virrey La Serna finalmente pierde. Y bueno, es la última batalla por la liberación del continente, por lo menos del continente sudamericano, llamémosle, de la parte nuestra del continente, de las tropas españolas. Es decir, después de que la batalla de Ayacucho fue famosa, porque ahí sí estaba Leonardo Olivera, por ejemplo. Sí, peleando en las llanuras de... Sí, está incluso su nombre al pie del monolito. Bueno, Bransen, que es el que nos ocupa, no llegó a pelear ahí. La novela lo toma justo en los episodios en los que él va huyendo y en los que después retoma la campaña de los puertos intermedios. Si ustedes ven esta novela en los anaqueles de las librerías, sería como un milagro. Porque no es un autor todavía, Valentín, de los que del canon, digamos, pero está empezando a hacerlo. Fue convocado, por ejemplo, para la edición Bogotá 39, es decir, se eligieron a los 39 mejores escritores de Latinoamérica para participar de este evento en Bogotá. De Uruguay fueron 2 autores, Damián González Bertolino y Valentín Trujillo, llamativamente los 2 de Maldonado. Y además los 2 empezaron a escribir juntos y además los 2 son muy amigos. Mira. No son este tipo de llamados, no son acomodos, son abiertos. Se tienen que proponer los candidatos, se estudian. Valentín ganó en el año 2007 la edición del concurso Narradores de la Banda Oriental con un libro hermosísimo que se llama Jaula de Costillas. ¿Sí? Jaula de Costillas como metáfora de ese lugar donde tenemos el corazón apresado, ¿no? Y además ha publicado varios libros, ha sido periodista del diario El Observador durante 10-12 años y ahora finalmente es el director de cultura del departamento de Maldonado. ¿Sí? Y bueno, ha continuado escribiendo y su obra es cada vez mejor. Sí, esperemos no colocarle ahora un listón muy alto que después en el próximo libro tengamos que decir que bueno, nos desdecimos de que es cada vez mejor acá. No, pero en este libro hay un crecimiento narrativo, hay una experticia y sobre todo hay investigación no aburrida. Investigación que sirve al propósito de la ficción, que es entretener al lector. Y además de entretener al lector, informarlo. Porque un lector como yo, que abordé este libro porque casualmente me llegó para reseñarlo para un medio de la capital, digo, bueno, yo qué sé de la campaña de los puertos intermedios y de todo lo que tiene que ver con la independencia del Perú como último bastión español, etcétera. Sé poco. Bolívar anduvo ahí, San Martín participó, la batalla de Ayacucho, Sucre, La Serna, los titulares. Cuando uno lee este libro termina sabiendo, ¿sí? Bueno. y tener la sensación de que uno lee una novela y termina sabiendo es realmente maravilloso. Sin duda, bueno, sin duda. Yo lo considero un elogio y un punto alto en la narrativa uruguaya actual.
¿sí? Así como hablabas del título del libro anterior, ¿a qué refiere Cómanse la ropa? Me llamó la atención. No hablé del título, excelente pregunta. Hay un momento de la campaña de los puertos intermedios, al inicio de la novela, en la que ellos van regresando derrotados de un barco que pueden agarrar rápido, sí, en uno de los puertos, y se dirigen a Lima, donde saben que en Lima están las fuerzas revolucionarias al mando. En determinado momento encallan, pierden el inglés que iba al mando del barco, no es un inglés avesado en esa zona. Encallan, se rompe el barco, quedan todos a la deriva y se juntan van a parar como a una especie de morro. Van pasando los días, descubren un pasaje al continente, digamos, van caminando por la línea costera, y quien ha visto la geografía del litoral, digamos, de ese litoral enorme que hay del Perú, que después se continúa en Chile, por la zona sur, y quien ha visto por la Panamericana ese paisaje sabe que es un paisaje de los más áridos del mundo, donde no hay nada que crezca. ¿Sí? Bueno, en determinado momento no tienen más comida, claro, y justamente la consigna es cómanse la ropa. Esta consigna llamativamente se repite después en varios momentos más, porque la guerra en aquel momento era eso. Es decir, una serie, y más acá porque estamos en una especie de la penillanura ondulada, sí, no tenemos, pero esta gente peleaba a 4.000 metros de altura, claro, cabalgaba a 5.000 metros de altura, sí, sí, cuando tenían suerte estaban a 2.500 metros de altura, claro, y si tenían la batalla de Ayacucho, debe haber sido una proeza física, porque sí, fue como a 3.500, 4.000 metros de altura. Tremendo. Donde es imposible siquiera respirar. No era jugar un partido de fútbol, precisamente. Y tampoco era jugar un partido de fútbol. Entonces, hay que ver la heroicidad de esta gente, si es que todavía tenemos nosotros que considerar la guerra como algo heroico. Sí, está, ¿no? Claro. Pero bueno, esta gente fueron gente distinta, ¿no? Hoy nosotros nos ponemos en situación. Nosotros vemos un problema del vecino y salimos rajando para el otro lado. Sí, es real. Cuando esta gente ponía la vida de por medio, ¿no? Sí. Y Bransen puso la vida de por medio por ideales, porque de última es muy linda la historia que no está contada en la novela, sí, pero que sí se sabe. Es una historia que yo googleé y di con ella, sí, y después conversando con el autor dice, sí, fue así. Bransen muere en un acto heroico en la batalla de Ituzaingó, porque es mandado, era un jinete, un jinete muy experto, ¿no? Su fuerte era la caballería, o sea, él con un caballo, sí, era como peleaba. Lo mandan en una carga contra los brasileños, y Bransen mira al general que en ese momento lo está mandando y dice, mire, yo voy a hacer esa carga, pero usted sabe que me está mandando a mí y a los 15 o 20 que van a ir conmigo a la muerte segura. Este general argentino le responde, bueno, usted vaya. Y Bransen se da media vuelta. ¿Usted vaya o no siente que deba ir?, le pregunta. Media vuelta, vamos muchachos. Y arrancó. Y murió, ¿sí? Sabiendo lo que iba a pasarle, ¿sí? Por el honor. Sí. Digamos que sabía que no iba a ser efectiva su incursión en ese flanco, y aún así fue. Estamos hablando de gente distinta, ¿no? Sin duda. Distinta. Sin duda. Así que bueno, dos interesantísimo. Dos obritas por ahí. La verdad. Muy bien, Pedro, nos reencontramos la próxima semana. Abrazo grande a todos. Gracias como siempre. Seguimos en instantes, amigos, con más San José Ahora Radio.